¿Qué tal? Muy buenos días. Soy Guillermo Heredia Carrasco y el día de hoy me toca conducir este programa de Yoga Ludus. Antes de comenzar, pues deseo agradecer al señor Jesús Nieto por las facilidades de Sportiva TV que nos da para transmitir este programa y cuya producción está a cargo de Iván Reyes. Y estamos transmitiendo en vivo por Facebook desde la Ciudad de México este día 20 de marzo del año 2019. Vamos a comenzar nuestra sesión, ahorita les explico qué tema vamos a tratar el día de hoy, con una pequeña práctica. Es una práctica un poco de meditación, pero de presencia y de conexión principalmente. Y esta pequeña práctica, que va como 2 minutos, tiene que ver con el tema del corazón. En la tradición de la India, el corazón desempeña un papel muy importante, y esta tradición del corazón pues no tiene una antigüedad por lo menos de 3000 años. Y en sánscrito hay varias palabras con la cual podemos denominar el término corazón. La más común es Hidraya. Sin embargo, existen como varias formas de acercarnos al entendimiento de ello. Una de ellas es como referirnos a ella como el Dhyana Vastu, ¿sí? Que es lo que es verdaderamente real, ¿sí? Y esta conexión o este entendimiento con lo que es verdaderamente real para los indios tenía que ver con el hecho de que cuando no tienes corazón, cuando estás descorazonado, pues no existes, no eres real, no eres verdadero. Y entonces lo que vamos a hacer en esta práctica va a ser primero sentarnos, ¿sí? Con la columna erguida, las manos relajadas, ¿sí? Puedes mantener tus párpados cerrados o abiertos conforme mejor lo sientas. Dejamos que nuestra respiración fluya de manera natural. Tratamos de identificar la cualidad del momento y simplemente generamos la sensación de presencia. Y desde ahí te voy a invitar a que coloques cualquiera de tus manos, la palma de cualquiera de tus manos sobre tu pecho, que es justamente la zona de residencia del corazón. Y trata de ver si puedes percibir en esa región el centro de tu ser. ¿Sí? Para la tradición india, el corazón es el lugar donde reside el ser, en su parte interna. Pero también es un punto donde se conecta el microcosmos con el macrocosmos. Es el lugar justamente del encuentro de nosotros con lo que es real. Por eso esa denominación del corazón como lo que verdaderamente es real en nosotros.
Y esta práctica es bastante común, ¿sí?, como práctica espiritual, ¿sí? Y nos mantendremos unos momentos más sintiendo, experimentando esta conexión con lo real, nuestra conexión de nuestro microcosmos con el macrocosmos, y experimentando la sensación de nuestro ser interno. Y vamos a descender nuestra mano que estaba colocada sobre nuestro pecho. Nos quedamos conectados con esta sensación. Y con suavidad y a tu propio tiempo vas abriendo tus ojos si decidiste por esta opción. Pues nuevamente, buenos días. El programa de hoy va a tratar justamente sobre el tema de los ajustes en las posiciones de yoga. Es un tema que es más propio de los maestros de yoga, de las personas que nos dedicamos a enseñar sobre el yoga, y es un tema que pues puede ser como tratado de manera diferente según la corriente o el estilo de yoga que cada quien practique. Sin embargo, lo que queremos hacer es como contribuir un poco, ¿no?, sobre el alcance de esto, ¿sí? Y para comenzar me gustaría realmente como decir, bueno, primero ubicar dónde colocamos el tema de los ajustes, ¿sí? Y hay una autora de un libro que se llama Melanie Cooper. Escribió un libro que se llama Enseñando el yoga ajustando asanas, en el cual ella dice que los maestros de yoga disponemos principalmente de 3 herramientas para la enseñanza. La primera de ellas es la explicación, la segunda es la demostración y la tercera es el ajuste, ¿sí? La explicación corresponde a toda esta parte donde el maestro está en contacto verbal con el alumno, instruyéndole, diciéndole qué tiene que hacer o qué busca experimentar o cuál es la intención de un determinado trabajo. Esa sería la parte de la explicación. La segunda parte, que es la de la demostración, es cuando el maestro utiliza su cuerpo o utiliza el cuerpo de otro alumno para realmente evidenciar algo que quiere destacar respecto de lo que sea la materia de enseñanza de una determinada postura, ¿sí? Y la tercera herramienta sería la del ajuste. Melanie Cooper dice que esas 3 herramientas en realidad las tenemos que utilizar siempre, o las utiliza un maestro de manera continua y siempre. Sin embargo, la proporción de qué tanto utilizas una herramienta u otra, pues va a depender de diferentes factores. Uno de los factores dependerá tal vez del estilo de yoga que estés enseñando como maestro, cuál es el nivel de práctica de tu grupo, ¿sí? Qué tanto tú conoces a los alumnos que están ahí, ¿va?, en un momento determinado, y qué tan larga es tu clase de yoga, ¿sí? Porque todos esos factores van a determinar qué tanto peso le das a la parte verbal de la explicación, o qué tanto tiempo tienes para poderle demostrar a los alumnos lo que quieres que hagan, o qué tanto tiempo dispones tú para hacer una corrección con tus propios alumnos. Entonces, Melanie Cooper, por ejemplo, ella dice, bueno, pues hay muchas clases de yoga que se enseñan en los gimnasios, y dice, bueno, pues las clases en los gimnasios pues tienen una duración menor que las que están en los estudios o las escuelas de yoga. Entonces dice, bueno, si tú enseñas una clase tal vez en un estilo que es muy dinámico, pues
el recurrir a la explicación tal vez sea un recurso que vas a utilizar menos, porque dice, si hablas mucho vas a generar una desconexión entre la mente y el cuerpo de tu alumno, dada la velocidad con la cual estás trabajando con el cuerpo. Entonces dice, en ese caso pues tendrás que trabajar más y enseñar más usando las manos. Sin embargo, dice, pero si estuvieras dando la misma clase tal vez en un estudio donde tu clase es mucho más larga, posiblemente puedas hacer menos ajustes, trabajar menos con las manos y dedicar más tiempo a explicarle a tus alumnos qué quieren que haga o demostrar a tus alumnos qué quieres que ellos ejecuten. Entonces, esas tres herramientas tienen como diferentes pesos. Ahora, cuando ya nos concretamos en el tema de los ajustes, ella distingue como tres niveles de lo que puede ser el trabajo de los ajustes. En primer lugar, ella habla del nivel de lo que es la corrección, ¿sí? Cuando la corrección se refiere más bien a cuando tú intervienes con tu alumno, pero fundamentalmente para uno crear la fundamentación en la postura o corregir la fundamentación de la postura, que realmente la fundamentación sea sólida, ¿sí? O bien dos, porque buscas que tu alumno esté alineado en alguna parte, ¿sí? O bien porque buscas que relaje algo. A veces es común que el alumno esté tensando una parte de su cuerpo al estar haciendo un asana y no se da cuenta, y a veces basta con indicarle al alumno que relaje una zona o tocarle esa zona que está rígida para que lo relaje, o bien para generar alguna conexión con una parte del cuerpo, ¿sí? El segundo nivel de que habla esta autora es la guía. Y dice que la guía es realmente mostrarle al alumno el sentido hacia el cual debe de mover su cuerpo en una determinada postura. Y la tercera es el ajuste en sentido estricto, que implica evidentemente una manipulación, ¿sí? Usa las manos, a veces el maestro puede usar tal vez todo su cuerpo, ¿verdad? Pero es el uso de las manos para realmente llevar al alumno a profundización. Entonces, desde esta diferenciación por diferentes tipos de ajustes, ella dice, bueno, pues realmente la corrección es como más propia de los alumnos que son como principiantes, ¿sí? Ellos son los que más necesitan arraigarse o crear una fundamentación muy firme en su postura, o ellos necesitan en un caso determinado la alineación, o necesitan relajar con más facilidad, o necesitan conectar alguna parte del cuerpo con otra, ¿sí? En tanto que la guía la pone ella como un recurso que se utiliza mucho más cuando ya el alumno tiene ciertos conocimientos, ¿no? Entonces ya sabe algo y entonces conoce la postura, ya ha practicado, y entonces es mucho más suave la intervención que hace el maestro guiándolo, ¿sí? Y reserva el término de ajuste en sentido estricto únicamente para el nivel de profundización, lo cual implica que es alguien que no solamente ya tiene conocimiento, sino que ya lleva una trayectoria, es un cuerpo experimentado, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Y entonces en esos como que determina. Ahora, es importante tomar en consideración que justamente por estas tres distinciones, no necesariamente todo tema de lo que se denomina el ajuste debe de implicar por sí mismo el que el maestro toque el cuerpo de un alumno. ¿Y por qué lo digo? Porque es bastante común que la primera reacción de un maestro sea ir y mover al cuerpo de un alumno, ¿no? O también a veces está como este tema tan recurrente que existe sobre casos, ¿no?, de abuso, ¿no?, donde hay una invasión, ¿no?, del maestro hacia el cuerpo del alumno, pero tomar en consideración que hacer una corrección o hacer una guía tal vez sea algo que necesita el alumno antes de que el maestro realmente requiera tocar el cuerpo de un alumno. A veces un alumno lo que requiere simplemente es que le dé el maestro un soporte, ¿sí?, que le permita ejecutar mejor la postura, o puede ser que baste con que el maestro le dé una opción más fácil para ejecutar una postura, ¿no? O simplemente decidir que realmente el alumno no tiene por qué estar trabajando eso, ¿no?, porque tal vez no tiene el nivel o porque tiene una lesión, y entonces, realmente hacer algo
que puede implicar trabajar la misma área del cuerpo o el mismo propósito, pero sustituyéndolo con algo que es diferente por una necesidad diferente. Entonces, para ir un poco como viendo este tema, ¿verdad? No vine el día de hoy solo, sino traje a dos acompañantes, ¿verdad? Ellos son alumnos de yoga, pero que se están formando como maestros actualmente, y los traje para poder mostrar algunas cosas aquí en el programa con la cámara. Espero que se vea con claridad lo que queremos mostrar. Y lo primero que quiero que veamos es como, por ejemplo, casos en los que tal vez no es necesario que yo toque a un alumno o el maestro toque a un alumno para conseguir o realizar, poner a trabajar al alumno, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que el ajuste tiene que ver más que todo con que el alumno trabaje bien, ¿sí? No es simplemente tocar al alumno como tal. Entonces, vamos a ver esos casos. Entonces, primero voy a invitar a Lorena Rivera, ¿sí? ¿Sí? Y entonces ella va a ejecutar una primera postura que va a ser Utthita Trikonasana, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, ¿sí? Escogí este ángulo, ¿va? De la cámara para que vean en la postura, ¿sí? Y no sé si el ángulo lo permita ver, pero en esta forma como ella está trabajando, y ella tiende como normalmente un poco a esto, es exagerar la curvatura de su zona lumbar, ¿sí? Entonces, realmente yo no necesito venir a trabajar con ella tocándola para hacerle un ajuste, sino posiblemente lo que yo necesito de ella es que simplemente darle la instrucción de lo que realmente tiene que ejecutar. En este caso yo le diría a ella, oye, mueve los huesos de tus isquiones o de tus glúteos en dirección de tu talón del pie de atrás, en este caso el pie derecho, para alargar esta zona, ¿verdad? Y tal vez una segunda indicación que posiblemente pueda contribuir con ello es decirle que no trabaje con el abdomen suelto, ¿no? Sino que contenga un poco su abdomen sin tensarlo, y ya con eso puede ser suficiente para que la curvatura en la zona lumbar de ella esté bastante corregida, ¿verdad? Entonces no necesite ni siquiera en ningún momento dado tocarla, ¿verdad? Ok, gracias. Y ahora, por ejemplo, utilizando esta misma postura, ¿sí? Voy a invitar a Miguel, ¿sí? Miguel Chávez, ¿sí? Y Miguel Chávez va a ejecutar la misma postura, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, ¿sí? Si yo viera en una clase a un alumno haciendo esto, en primer lugar, bueno, yo digo, bueno, posiblemente Miguel podría extender mucho mejor su columna si él utilizara una mejor distancia, una distancia más amplia entre sus dos piernas. Entonces, posiblemente lo que yo necesito en primer lugar decirle a él es, sal de la postura, abre un poco más la distancia entre tus dos piernas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y desde ahí ejecuta la postura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, puede ser que solamente él como alumno necesite que al utilizar más distancia entre sus piernas, él tenga la posibilidad de extender más su columna sin necesidad de una mayor intervención, ¿va? En el tema de la corrección. Gracias. ¿Sí? Ahora, me gustaría mostrar un segundo caso, ¿va? Con Lorena, ¿sí? Y vamos a verlo ahora en el caso de Parivrtta Trikonasana. ¿Sí? 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 Y en el caso de Parivrtta Trikonasana, por ejemplo, ella está ejecutando una postura relativamente en una versión suave, porque su mano está adentro, ¿sí? Sin embargo, yo sé que ella podría trabajar mucho más, ¿sí? Entonces, porque yo sé que su cuerpo le da para un mayor entendimiento. Entonces, le pido en primer lugar que trabaje más. A veces también ese es el trabajo que tiene que tener el maestro de yoga, saber cuándo un alumno tiene que trabajar más. Pero yo veo que en este ángulo, con esta nueva forma, este omóplato está salido, ¿sí? Y el pecho está cerrado del otro lado. Entonces, aquí, por ejemplo, sería un caso donde sí se amerita
que yo tenga una intervención mayor. Por ejemplo, posiblemente le voy a decir que ella presione mi mano, ¿sí? Para yo darle estabilidad a ella y después usar esta mano, empújame fuerte, para mover su omóplato, en este caso del de abajo, hacia abajo y hacia el frente, para que ella pueda abrir su pecho del lado izquierdo, ¿sí? Y yo estoy aquí simplemente dándole un poco de estabilidad mientras ella trabaja. ¿Sí? Y ahí sí como que se justificó porque su cuerpo permite que realmente pueda alcanzar ese trabajo. Gracias, señor. ¿Sí? Y viéndolo en otro caso, la misma postura, ¿sí? Pero ahora en el caso con Miguel, ¿va? Yo veo que, por ejemplo, primer punto, ¿no? Esta cadera está muy atrás, su torso se está yendo en diagonal y yo lo que veo es un riesgo, la rodilla, porque este pie está muy abierto hacia afuera. Entonces, realmente lo que primero quiero hacerlo es sacarlo, ¿sí? Pedirle que cierre un poco más este pie para que cuando haga el giro en la postura no vulnere los ligamentos de su rodilla, ¿va? ¿Sí? Y le pido que nuevamente entre a la postura, ¿sí? Y entonces, una vez que ya está entrando a la postura, sigo observando que tal vez él todavía, esta zona está muy rígida. Entonces, le voy a pedir adicionalmente que ponga su bloque en la parte interna, ¿sí? En la parte interna de su pie y que desde ahí haga el trabajo, ¿sí? Y entonces él puede hacer como mucho más fácil el giro y tal vez también como alumno le voy a decir no extiendas este brazo, sino trata de rotar más este hombro para trabajar más la apertura del pecho. Entonces, gracias, muy amable, Miguel. Entonces, lo que al final de cuentas resulta de esto es que en última instancia lo que necesita cada alumno es diferente, ¿no? Ahora, uno de los temas como que se convierte en bastante importante es decir, bueno, ¿cuándo realmente no debo de ajustar a un alumno? ¿No? Yo creo que ese es un tema importante y el primer evento o escenario de no ajustar a un alumno es cuando el alumno no quiere ser ajustado, ¿sí? Y eso como que debe de entenderse que es bastante común. ¿Sí? Si bien es cierto que un alumno va para aprender, en mi experiencia me he encontrado casos donde alguien nuevo que llega a la clase me dice, oye, yo no quiero que me ajustes, ¿sí? Y a veces he inquirido, ¿no? Pregunto por qué, ¿no? Y lo más común que llega a suceder es que me dicen, uno, tengo la experiencia de una mala corrección donde alguien me lastimó, ¿sí? O no me gustó como me han ajustado y entonces yo ya tengo algo de experiencia y entonces preferiría que no me toques. O bien dos, me ha tocado gente que me dice no me gusta que me toquen, ¿no? Y entonces eso hay que respetarlo. Entonces algo que es bien importante es que antes de ajustar, si no conoces a la persona hay que preguntarle, ¿ah? Si realmente quiere ser ajustado. El segundo evento de cuándo no ajustar a un alumno es cuando te das cuenta que el alumno se resiste al ajuste o corrección que tú le quieres hacer. A veces parece ser que, aunque tú quieras hacer un ajuste, te das cuenta que el alumno se pone duro, ¿sí? Porque a veces puede ser por desconfianza o una desorientación o no sabe lo que está sucediendo. Si ves que el alumno se resiste, es mejor no hacer un ajuste, ¿sí? La tercera es, a veces, cuando vas a hacer el ajuste, te das cuenta que el alumno está temblando en las piernas, ¿sí? Está temblando en las piernas o están temblando en algunas partes del cuerpo, lo cual te dice que está cansado, ¿sí? Entonces, tal vez si su cuerpo está cansado, no va a aprovechar la enseñanza que puede provenir de una corrección o que puede venir de un ajuste, entonces es mejor no hacerlo, ¿va? En esos casos, ¿sí? O también a veces te das cuenta que cuando te acercas a hacer la corrección o el ajuste, te das cuenta que el alumno no está respirando, suspendió su respiración o está respirando de una manera corta, ¿sí? O rápida. Entonces tampoco su forma de respiración le va a ayudar a la forma como se tiene que entrar, no le va a ayudar como la forma de hacerle la corrección o el propio ajuste, ¿sí?
Vamos al corte, sí. Vamos a un corte regresando. Manda el corte. Entonces, vamos a hacer un corte de nuestro programa y en un momento regresamos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. ¿Sí? Entonces, ahora estoy justamente con Lorena y con Miguel, quienes ahorita me estaban ayudando, ¿verdad?, a mostrar algunas cosas, ¿verdad? Y quise que ellos estuvieran también en esta parte del programa porque les quiero preguntar de alguna experiencia que ellos hayan tenido en relación con ajustes o correcciones que hayan recibido y que nos cuenten un poco, ¿va?, de manera como sintética, algún caso particular o excepcional. No sé, Lorena, si nos quieras comentar algo, ¿va? Sí, hola, buenos días. Tengo dos casos así muy concretos sobre una experiencia negativa de cuando yo comencé mi práctica. De entrada empecé en un gimnasio con mucha gente y entonces eran clases muy cortas y no había con mucho tiempo de preguntar si alguien tenía experiencia, si había lesiones. Fue una entrada muy rápida y entonces todas las indicaciones que se me hicieron fueron como si yo ya tuviera mucho tiempo practicando o conociera todas las posturas, y entonces las indicaciones para mí no eran muy claras y en mi afán por querer hacerlo bien, pues sí notaba como muy tenso el cuerpo y realmente no sentí el beneficio de la práctica en esa primera experiencia. Y recuerdo mucho que pues al ser, por ejemplo, el perro mirando hacia abajo, una de las posturas como más usadas, en siguientes experiencias, una de las correcciones que me hicieron, que era precisamente el espacio entre mis omóplatos, tanto indicación verbal como una indicación del maestro de mira, esto es lo que tienes que sentir, este espacio. Fue una indicación a lo mejor muy breve, muy rápida, que a mí me cambió toda la práctica porque la empecé a usar en muchas más posturas, ¿no? Y entonces es como esta importancia también de, como tú decías, observar al alumno, ver qué sí le puede servir, y a lo mejor con una indicación tan rápida, de verdad que te cambia toda tu experiencia. Gracias. Sí. ¿Y tú, Miguel, alguna experiencia? Varias. Bueno, para ver alguna, así que digas, dos. esta está interesante. Mira, me pasó hace un tiempo también, igual que Lorena, cuando empezaba a hacer yoga, y fue algo curioso porque pues se acostumbran a los deportes intensos, ¿no? A meterle toda la garra. Era yo corredor y entonces siempre el tiempo, siempre la marca, siempre dar todo, ¿no? Y bueno, llegas a una clase de yoga y crees que es un fitness, y yo creo que desde ahí tú como alumno pues ya vienes a lo mejor con un chip, y si el maestro a lo mejor como que no te detecta que estás muy ávido, con todo ese ímpetu, con toda esa ansiedad también, porque la vida ahora te lo pide, que eso es algo muy fuerte, ¿no? Entonces, pues en esa clase me acuerdo que era un maestro que también se veía que le gustaba la avidez de cierta manera,
y nos hacía trabajar muy fuerte y yo decía, qué padre, sudo mucho, llego exhausto a mi casa, padrísimo. Y en una torsión recuerdo bien que pues me agarra y me hace así, pero fuerte el contacto, ¿no? Vámonos, y yo así, ¡ay! Y sí, no, dije, no, pues esto como que ya no. ¿Y pasó algo o nada más fue? Pues no pasó, pero sí sentí eso. Y bueno, pues yo he sido una persona siempre con la espalda a lo mejor contracturada de cierta manera, muchas horas sentado, un trabajo de oficina, y bueno, eso a lo mejor no fue tan agradable. Sin embargo, ya en otro tipo de cuestiones, cuando un maestro ya te va observando, se dedica a conocer a su grupo, que eso es muy importante, analizar cómo están todos y decir, bueno, a ver, este alumno tiene este problema, pues parte de las instrucciones que yo le estoy dando es que pues a lo mejor extienda más la espalda, que no se preocupe por querer hacer tanto, sino que trabaje con una o dos cosas, básicamente, o una a lo mejor, y de ahí, poco a poco, conforme ya vaya progresando, le vamos dando más, y eso en mi caso, bueno, pues ha podido enriquecer la forma en que practico, y he sentido los beneficios de la práctica, obviamente, y ahora que ya está uno como formándose como maestro, observas cosas en los alumnos, o sea, claro, observas esa ansiedad, observas esa avidez y también a ver como que bájale, calma, vámonos despacio. Sí, y algo que bueno, al final de cuentas siempre nos va a suceder es que la capacidad de poder hacer un buen ajuste va a depender también mucho de la experiencia que vayamos teniendo todos, ¿no? Hay muchas veces que yo recuerdo, voy a hablar ahora de mi experiencia personal, pero cuando al principio me hacían ciertos ajustes, me daba cuenta que me movían, que estaba en una posición, mi cuerpo diferente, que algo había cambiado, pero no entendía qué me había hecho el maestro, y por lo tanto era algo que no tenía la capacidad yo de reproducir. Entonces, la siguiente vez que hacía la postura, aunque quería acordarme del ajuste que me había hecho, mi cuerpo realmente no sabía qué hacer. Entonces, a veces ir a tocar a un alumno cuando él no tiene la capacidad todavía de entender, ¿sí? No, o sea, todavía no comprende de qué se trata, no tiene sentido que toques al alumno. Porque entonces no hay un aprendizaje. Realmente la intervención manual del maestro en el alumno es ideal cuando concurren dos circunstancias fundamentalmente. La primera es que su cuerpo tiene la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y hay un entendimiento de lo que hay que hacer, pero no sabe cómo. O sea, si hay un entendimiento de qué hay que hacer, pero no siente la capacidad él mismo, pero tú le ves que tiene la capacidad, entonces es el mejor momento, porque entonces viene un aprendizaje, ¿sí? Hay una unión entre lo que el maestro tiene la capacidad de transmitir y lo que el alumno ya está preparado a recibir, ¿no? Entonces eso es como bien importante, ¿no? Y también evidentemente que hay que tomar en cuenta que hay que pedirle siempre permiso al alumno, ¿no? A ser tocado. Cuando vas a tocar una zona del cuerpo es importante que también, si no lo conoces, le preguntes si hay una lesión en el área que vas a tocar, ¿sí? Porque si no, capaz que lo quieres ayudar por una parte pero lo descompones por otra parte, ¿va? Es importante que tú como maestro sepas específicamente qué tiene que hacer el alumno, es decir, cómo tocarlo y qué movimiento hacerlo. Si no sabes dónde tocar o cómo hacerlo, es mejor no tocarlo. Y es importante que también el movimiento que tú hagas en el cuerpo del alumno sea firme, suave pero firme, porque si tú dubitas o estás tembloroso o el alumno no detecta un sentido específico de movimiento, generas más bien como una confusión más que una orientación hacia el alumno. Y yo creo que, bueno, si respetamos como esas líneas y también entender que va a haber una capacidad de comprensión, es como fácil, ¿no? Entrar como en toda esa línea, ¿no? Entonces, también como que, como tener también muy en cuenta que, pues sí, tal vez el tema de los ajustes no es un tema que ha sido tratado de manera uniforme por las diferentes escuelas. Por ejemplo, incluso ni siquiera el alcance de cada palabra de lo que es una corrección o un ajuste son idénticos a las diferentes escuelas. Por ejemplo, en la tradición Jivamukti, ellos dicen, no nos gusta hablar de ajustes, ellos hablan de asistir, ¿no? Porque el maestro es el que va y asiste al alumno. A mí me gusta la palabra intervenir porque es como interviene el maestro con el propio alumno, pero bueno, más allá de las palabras, creo que lo importante es como dónde generas como ese punto de la verdadera conexión con el propio alumno. No sé cómo.
Y yo creo que la intervención es importante porque también cuidas al alumno que no se lesione, ¿no? O sea, muchas veces al observar dices, bueno, está hiperextendida una rodilla, o le pongo un prof o le digo, oye, aprieta, haz las acciones que muchas veces tú nos dices en la formación allá en clase, ¿no? O sea, cómo estas acciones contrarias protegen tus articulaciones, y yo creo que eso es fundamental con los alumnos. Claro, sí. Ajá. Perdón, también yo creo que algo que también no debemos dejar de lado es que todas estas acciones, todas estas correcciones, a final de cuentas, parten del cuidado para uno mismo en la postura, pero también para que tengas como todos los beneficios de la postura, también pues a nivel mental, emocional, y no estés preocupado por si te estás cayendo, si te está doliendo, que realmente todo tú puedas entrar de lleno en esa postura. Claro, ¿no? y también algo que es como bien interesante es que si tú como maestro, a veces los maestros tenemos que ser humildes, ¿no? Y reconocer nuestras capacidades. Si tú ves que cuando estás dando una instrucción, la mayoría de la gente no lo está haciendo, debes de reconocer que no les estás poniendo una práctica que está a su nivel y tienes que cambiar tu plan de clase, ¿no? Eso es como bien importante. También hay que reconocer, no porque tú lleves una clase armada significa que tu grupo va a responder a ello. Entonces hay que saber ser creativos y ser como bastante inteligentes, ¿no? Para decir, bueno, realmente si no pueden hacer esta acción, me voy a ir a algo que es más básico, que está antes de esto, y los pongo a trabajar en eso. Claro. No está mal decir a los alumnos salgan y ahora vamos a hacer esto, ¿no? Si realmente eso va a redundar en que más personas. Entre más personas tú veas que tienes que ajustar, significa que algo está mal en tu secuenciación, ¿no? Y eso como que también debe ser como una guía importante de saber por dónde estás como enseñando, ¿no? A tus propios alumnos, y tal vez lo que necesitan es trabajar como algo como mucho más básico, ¿no? También. Sí, claro, sí, en ocasiones nos ha pasado, ¿no? De que estás con Lokatasana y vete a la pared, ¿no? Sí. O ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la persona pues no puede entrar, ¿no? Y con la espalda derecha y a lo mejor con los brazos aquí todavía no extendidos. Pero yo me he dado cuenta de ese tipo de cosas. Sí. Ahora que intentas dar clase y dices, no, está listo, vamos a la pared. Y es un pro, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues sí, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, pues podríamos seguir como hablando mucho, ¿verdad?, de este tema, pero ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos mucho la presencia, ¿verdad?, de los invitados, Miguel, de Lorena. Espero que lo que hayamos platicado, de los que les hemos compartido, pues sea de su utilidad, tanto si eres como un alumno de clase de yoga, como si eres un maestro, ¿sí? No sé si están pasando los flyers, ¿sí? Pero bueno, nosotros somos Yoga Ludus, ¿va? Hoy Raquel Matos no nos pudo acompañar y vamos a tener un taller próximamente, un taller de sillas y cuerdas en Yoga Espacio Satélite, y después también con Yoga Espacio estamos organizando próximamente un retiro que va a ser en Chintamani y que tiene que ver con, bueno, se intitula El silencio después del Om, el silencio después del Asana. Pues sí. Bueno, y hay un tercero, ¿verdad? Sí, ahí sí, de unas nuevas clases que estamos abriendo, ¿verdad? Raquel Matus y yo, en un lugar que se llama Sein. Ahí en la pantalla aparecen los días, ¿verdad?, y los horarios, ¿verdad? Entonces, los invitamos, pues, si nos pueden acompañar con esas actividades. Pues muchas gracias por su atención y pues namaste. Namaste. Namaste.